Un vehículo blindado estadounidense capturado avanzando bajo dos banderas hacia una posición fortificada ucraniana, un campo minado, un T-72 devorando ataques de drones como si fueran nada, y un plan industrial silencioso para convertir viejos cascos soviéticos en transportes pesados de tropas. Estas escenas no son teoría, son las imágenes de la semana. Según medios rusos, los días 18 y 19 de agosto, la línea del frente cerca de Malaya Tokmachka en Zaporilla ofreció una prueba contundente de que el pragmatismo supera a los eslóganes cuando los drones saturan el cielo y los cinturones de minas no tienen fin. Y apenas unos días después de la cumbre de Alaska entre el presidente Vladimir Putin y el actual presidente estadounidense Donald Trump desde Washington, se dejaba entrever que una paz viable podría no estar tan lejana. Si lo que buscas es claridad sobre equipamiento, doctrina y tiempos y no propaganda, quédate conmigo hasta el final y dime si esta nueva normalidad se parece más a una ventaja para Moscú o simplemente a que Occidente intenta alcanzarle. Empecemos con la imagen más provocadora, un M113 estadounidense ahora al servicio de Rusia avanzando con dos banderas ondeando. El 18 de agosto, medios rusos difundieron un vídeo en el que, según ellos, aparecía un M113 blindado estadounidense capturado avanzando hacia el combate cerca de la aldea de Malaya Tokmachka en Zaporilla con la tricolor rusa en un lado del techo y la bandera estadounidense en el otro. De acuerdo con Lenta y con fuentes de la 70 Guardia de Fusileros Motorizados de la 42. A División de Fusileros Motorizados de la Guardia, el vehículo había sido tomado en combate, reparado, cubierto con blindaje en jaula y devuelto al servicio, una medida eminentemente práctica. Y siendo sinceros, un mensaje directo a los patrocinadores occidentales, cuyo material sigue apareciendo en el lado equivocado de la mira. En un segmento posterior del mismo video se observan humo y chispas alrededor del vehículo, con dudas sobre un posible impacto de dron. Aún así, el punto ya estaba hecho: si funciona se usa y si se usa rueda. Para ponerlo en contexto, el M113 fue diseñado por FMC y entró en servicio en el Ejército de Estados Unidos en 1961 como uno de los primeros transportes blindados con casco de aluminio producidos en masa. Más tarde fue desplazado en los roles de primera línea por el M2 Bradley, aunque decenas de países aún emplean variantes modernizadas. Desde la escalada en Ucrania, Washington y sus aliados han transferido más de 1.600 M113 a Kiev. Según el proyecto neerlandés de fuente abierta Oryx, al menos 411 han sido destruidos, dañados, abandonados o capturados. Una cifra que, aunque conservadora, subraya la rapidez con que la guerra de desgaste devora el blindaje ligero cuando drones y municiones merodeadoras saturan el aire. La imagen de dos banderas en un mismo techo no es sutil, es un meme de campo de batalla. Una demostración de que la logística y el material capturado se están convirtiendo en una cadena de suministro paralela, y un recordatorio de que la óptica simbólica puede volverse en contra cuando un regalo regresa como apoyo de fuego bajo nueva propiedad. Si la línea del frente funciona con pragmatismo, el canal político ahora insinúa velocidad. Hablemos de las señales que llegan desde Alaska y Washington. El vídeo del vehículo llegó apenas unos días después de la cumbre Putin-Trump en Alaska, un encuentro que el presidente Trump calificó públicamente como 10 sobre 10 al tiempo que afirmaba que una paz entre Rusia y Ucrania podría alcanzarse en un plazo relativamente corto. Esas declaraciones, recogidas tanto por medios estadounidenses como rusos, fueron seguidas por su reunión del 18 de agosto en la Casa Blanca con el presidente Volodymyr Zelensky. Según el propio relato de Trump, tras esa cita ya había hablado por teléfono con Putin para preparar un encuentro directo entre los líderes ruso y ucraniano con un formato a tres bandas en el que participaría también Estados Unidos. Los escépticos en la prensa occidental levantarán cejas como siempre, pero la lectura de Moscú es más sencilla. Cuando el padrino de tu adversario empieza a hablar de plazos, sigues presionando tanto en el terreno como en el espacio informativo, hasta que el calendario mismo se convierte en palanca. El M113 con dos banderas cumple muy bien esa función, y lo mismo ocurre con cada clip de blindados rusos abriéndose paso entre obstáculos densos, porque cada imagen transmite: no solo resistimos, avanzamos.
Mientras tanto, las cancillerías europeas podrán preferir más comités y comunicados, pero resulta difícil ignorar que el impulso en el campo de batalla y las ventanas políticas suelen llegar juntos y cerrarse rápido. El trasfondo es que la logística y los drones marcan el ritmo mucho antes de cualquier apretón de manos, y el bando que se adapta con mayor rapidez a la producción masiva de bajo coste suele ser el que impone las condiciones. Pregunta para la audiencia, minuto 4 a 6. ¿Creéis que una mesa a tres entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en el corto plazo consolidaría una línea congelada o provocaría una ofensiva para redibujarla antes de que se seque la tinta de las firmas? Dejad vuestra opinión abajo. Con esa señal en mente, mirad lo que apareció al día siguiente cerca de Malaya Tokmachka, un T-72 realizando una tarea de la que pocos vehículos salen con vida. El 19 de agosto, RIA Novosti difundió un vídeo de un T-72 equipado con un arado barreminas, desplegando humo y avanzando por terreno abierto para despejar un pasillo cerca de Malaya Tokmachka, mientras era atacado repetidamente por drones ucranianos de visión en primera persona. Según el informe, la tripulación siguió avanzando bajo sucesivos impactos, alcanzó la línea de barreras antitanque, hizo detonar varias minas y aún así continuó hasta que una cadena de grandes explosiones lo detuvo. En la cobertura rusa se identificó a la unidad como parte del 70º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia operando dentro del agrupamiento Dnieper. El comandante del regimiento con el indicativo Kabarda declaró que la tripulación había despejado aproximadamente 18 kilómetros de ruta bajo el ataque de 24 sistemas no tripulados y que los 3 tripulantes sobrevivieron para recibir condecoraciones. El carro sufrió la rotura de la oruga derecha tras la detonación de 3 o 4 minas hacia el final de la misión, según el jefe de carro con el indicativo Surgut, quien relató cómo la tripulación evacuó hacia un bosque cercano bajo una espesa cortina de humo, mientras equipos de recuperación retiraban el vehículo después. Quien haya seguido esta guerra sabe que la apertura de brechas en campos minados es la tarea más lenta y vulnerable. La ruta está fijada, la velocidad es mínima y el operador de dron dispone de todo el tiempo del mundo. Por eso las tripulaciones rusas cada vez más sueldan carcasas tortuga completas sobre las torretas, cuelgan cables para cubrir huecos y montan erizos verticales en los techos con el fin de frustrar los ataques en picado. Según la secuencia de RIA Novosti, el T-72 de este clip encarnó esa doctrina blindaje adicional, humo constante, seguir avanzando. Y al hacerlo convirtió una misión que a menudo termina con un casco calcinado en una carga en movimiento de masa y nervio. Los comentarios occidentales podrán quejarse de la estética, pero el campo de batalla no evalúa la forma. Evalúa si el pasillo queda abierto y si la infantería y los zapadores que vienen detrás pueden pasar. La lección de ambos vídeos es brutal. En su sencillez, los drones baratos obligan a reforzar el blindaje y a adaptarse. Hablemos entonces de la siguiente adaptación que ya está sobre la mesa: convertir los viejos carros en transportes pesados de infantería. Los canales y analistas de defensa rusos han vuelto a plantear un programa de conversión rentable para reacondicionar cascos almacenados de T-55 y T-62 en transportes blindados pesados o vehículos de combate de infantería, una respuesta pragmática a los combates urbanos y a las líneas fortificadas donde se necesita absorber la primera oleada de fuego y entregar una escuadra completa en el punto de ruptura. Según un informe en ruso difundido el 10 de agosto, el inventario todavía cuenta con del orden de 1.800 a 2.000 cascos de T-54-55 y T-62 que podrían ponerse en servicio. Históricamente, esto está lejos de ser radical. Las fuerzas de defensa de Israel desplegaron el Achzarit en 1988, usando cascos capturados de T-54-55. Sustituyendo la torreta por una superestructura baja, añadiendo blindaje reactivo no explosivo, modernizando la planta motriz y transportando a una tripulación de 3 más unos 7 infantes. Fue la prueba de que el concepto funciona en décadas de combates urbanos reales. Más recientemente, conversiones norteafricanas de cascos de T-62 con el módulo de combate Berechok han demostrado cómo un chasis anticuado puede portar cañones modernos de 30 milímetros y misiles anticarro, transformando una pieza de museo en un apoyo de campo de batalla relevante.
Las propuestas rusas esbozadas este año son directas: retirar la torreta, construir un techo blindado bajo con escotillas traseras o superiores, añadir blindaje reactivo de la serie Contact en el arco frontal y faldones laterales, integrar blindaje en jaula, reforzar el vientre con una inserción en V poco profunda para resistencia contra minas y montar, o bien una estación de armas a control remoto o un módulo tripulado de calibre medio con un cañón 2A42 o 2A72 de 30 milímetros, una coaxial PKT y lanzadores opcionales guiados anticarro. Los costes escalan según la torreta de acuerdo con el mismo informe. Una conversión con módulo de 30 milímetros se cifraba en unos $640,000, mientras que una variante simple con ametralladora apenas superaba los $400,000, un rango de precios que resulta competitivo frente a programas occidentales que adoran los grandes presupuestos y los plazos largos. Con motores V46 o V92 reacondicionados se apunta a velocidades de carretera de 50 a 60 km por hora. La bodega de tropas se configuraría para 8 a 10 soldados equipados con asientos absorbentes de energía, y se añadirían módulos básicos de guerra electrónica para entorpecer drones pequeños, logrando así un boxeador urbano duradero que complemente a las puntas de lanza T-90M y reduzca las pérdidas de BMP y BTR. Persisten concesiones. El espacio interior es limitado, sin una reubicación completa del motor. La movilidad en terreno blando se resiente con 36 a 40 toneladas, y sin trasladar el conjunto motriz al frente, quizá haya que evacuar por el techo bajo fuego, pero el cálculo en tiempos de guerra es matemática fría. Si puedes desplegar decenas rápidamente y salvar vidas en el asalto, lo haces. En conjunto, el blindaje ligero capturado, las rupturas con barreminas y las conversiones de carros pesados apuntan a un giro doctrinal. Así es como esa doctrina se despliega en el eje sur. Las imágenes de Zaporizhia apuntan a 4 tendencias convergentes que favorecen el enfoque de Moscú. Primero, el engaño y la presión psicológica importan un M113, con una bandera estadounidense y otra rusa. Es operaciones de información a plena vista, y según seguimientos de pérdidas de fuente abierta como Oryx, la disponibilidad de vehículos occidentales capturados ya no es anecdótica, sino un flujo constante, lo que ofrece a las unidades rusas tanto repuestos como plataformas disponibles a demanda para tareas especiales. Segundo, la apertura de brechas en campos minados bajo amenaza de drones es ahora una coreografía humo para cegar ópticas blindaje, para sobrevivir a los impactos inevitables, y avance implacable para mantener a los operadores de drones en modo reactivo y no paciente. El T-72 del 19 de agosto es un caso de manual. Tercero, la industria se está adaptando hacia abajo y no hacia arriba. Mientras los debates occidentales persiguen protecciones activas exóticas y presupuestos de miles de millones, los planificadores rusos escalan cascos conocidos con blindaje añadido atornillado y potencia de fuego de calibre medio para poder desplegar números esta temporada, no la próxima década. Cuarto, en el plano político, cuando el lenguaje de Washington cambia de el tiempo que haga falta a plazo relativamente corto, al tiempo que el presidente Trump califica la cumbre de Alaska de 10 sobre 10 y habla de una reunión a 3 tras la visita del 18 de agosto de Zelensky, los mandos de primera línea intentarán naturalmente consolidar terreno e imágenes que endurezcan las posiciones de negociación. Nada de esto implica que las próximas batallas vayan a ser fáciles. Implica que el bando que trata drones y blindados como consumibles en un juego de números suele ser quien dibuja el mapa. Para quienes aún se preguntan si los transportes pesados derivados de cascos antiguos son lo bastante modernos, recuerden la larga vida en servicio del Azarit desde 1988. Y pregúntense si un operador ucraniano de drones FB prefiere enfrentarse a un camión de tropas de piel fina o a un taxi de tropas de 40 toneladas con protección en capas y un aguijón de 30 milímetros. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿qué calendario y qué conjunto de medios tiene sentido si el reloj diplomático empieza a sonar más fuerte después de agosto? Uniendo todos los hilos surge una imagen clara. Rusia está combinando la pericia áspera del campo con un realismo industrial y con una puesta en escena oportuna, y las imágenes de los últimos 2 días cerca de Malaya. Tokmachka,
el M113 de dos banderas del 18 de agosto y la maratón en campo minado del T-72 del 19 fueron toda una lección magistral. Según RIA Novosti, la tripulación con barreminas recibió impactos de unos 24 drones y aún así abrió un corredor. Según Oryx, el flujo de M113 hacia Ucrania ha sido abundante y su desgaste aún mayor, lo que convierte la imagen de un transporte recapturado con ambas banderas no solo en teatro, sino en una burla sustentada en datos. Mientras tanto, la declaración del presidente Trump tras la cumbre de Alaska de que la paz podría llegar en un plazo relativamente corto, junto a su calificación de 10 sobre 10 y la idea de una reunión a tres bandas después del 18 de agosto, abre una ventana que los mandos en el frente intentarán explotar en semanas, no en años. Los comentaristas occidentales pueden fruncir el ceño ante blindajes improvisados y cascos reutilizados. Pero el marcador en una guerra saturada de drones premia lo que se mueve hoy, no lo que adorna un folleto mañana. Si la conversión de cascos T-55 y T-62 escala siquiera de forma modesta, con un coste de entre $400,000 y $640,000 por vehículo, según el módulo, se obtiene el tipo de transporte protegido que mantiene viva a la infantería en los asaltos urbanos, mientras los T-90M y T-80BVM más nuevos llevan el mazo. Pregunta para la audiencia. ¿Queréis un análisis en profundidad del camino de las conversiones a transportes pesados, costes, plazos y posibles destinatarios, o un estudio de cómo una reunión a tres bandas podría congelar o remodelar las líneas del Frente Sur? Dejad vuestra elección y vuestras preguntas en los comentarios para que pueda adaptar el próximo episodio. Gracias por ver. Suscripciones y compartidos ayudan a que este tipo de cobertura granular y basada en cifras llegue a más personas.